sus Biblias, estamos en el nacimiento de Jesús. Capítulo 2 de Lucas, lo leímos ayer en la noche. Brevemente, hoy día nos vamos a ir un poco más profundo en el capítulo 2 de Lucas. Y el título que le he dado aquí es La esperanza de paz. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El versículo 8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes, de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Favor de tomar asiento. Increíblemente, hay muchas ideas falsas de lo que es Navidad. Yo creo que muchos se han olvidado aún el significado de la primera Navidad, la razón por qué existe la Navidad. Ahora hay días festivos, hay diferentes días festivos que celebran Kwanzaa, y continúan. Muchas diferentes razones que hay celebraciones en esta temporada de año. Pero increíblemente, parties. Aún ayer en la noche ni podíamos dormir. Los vecinos, no. Con la música, las paredes temblando y las carcajeadas y emborracheras es lo que es. Pero no están celebrando Navidad. Y en la primera Navidad no había lugar para María y José ahí en el mesón. No había lugar para las celebraciones, para ellos, porque estaban celebrando algo ellos también, el nacimiento de Cristo Jesús. Y como les dije, muchas maneras que personas celebran Navidad. A muchos les encanta decorar sus casas, poner diferentes luces, monos afuera de las casas, inflados con aire, pero no tiene nada que ver con Navidad. La comida, hay varios tipos de comida, depende de la región de donde somos. Celebramos y comemos diferentes tipos de comida, los diferentes postres que hay, y hay en abundancia, ¿no? La música y no más la mundana, pero aún la música cristiana que no cantamos todo el año, solamente en estas temporadas. Y hay veces ni las reconocemos, hay veces ni las podemos cantar porque no conocemos las palabras. Pero es Navidad, ¿no? Y en Navidad cantamos canciones que está el tuki tuki, el ja 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 y jo 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 y no. Y de repente el fa la 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 la. No, ese es de los pitufos, pero no está. Pero increíble. Toda la diferente música que hay, pero fíjate, Dios nos está dando una oportunidad de compartir en estos tiempos navideños. Y digo esto porque la Navidad siempre en un aspecto
es un aspecto de la fe cristiana que siempre es popular, aún con los ateos. Increíble. Hay algo de la Navidad que casi es irresistible y parece la gran parte de la atracción de la Navidad es la paz. ¿Quién no desea paz? Vivimos en un mundo tan apurado, tan difícil, con tantos problemas en la vida. ¿Quién no desea paz? Paz es uno de los regalos que Dios nos ofrece aún desde la primera Navidad. El otro regalo es Jesús. Y nos vamos a enfocar en estos dos puntos aquí en esta mañana. Primero, el regalo de Dios, Jesús, versículo 1 al 7. El segundo regalo es paz, versículo 8 al 14. Fíjate, el primer punto, comenzando con el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Aconteció en aquellos días. Una referencia a qué? Del capítulo 1. En aquellos días. Eran los días de Juan el Bautista. Como les dije, es la continuación del capítulo 1. Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, los judíos, y en este caso el mundo, estaba bajo el control de los romanos. Y tenían que hacer, tenían que cumplir con lo que se les pedía. El versículo 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. El primer censo se hizo con el propósito, ¿no?, de colectar impuestos. Y todo el mundo se queja de impuestos, ¿no? ¿Por qué vamos a la gasolina y nos cuesta tanto a nosotros y vas a otro estado y no es por los impuestos? ¿No? Los impuestos. Pero también era la manera que ellos iban a contar la población y enterarse cuántos niños han nacido, cuántas personas, qué edad tienen. Era un censo. El versículo 3, y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Las personas fueron obedientes y regresaron a la ciudad donde nacieron. Y María, lista para tener un bebé, iba a nacer Jesús. Y ellos estaban en ese tiempo viviendo en Nazaret. En el libro de Miqueas nos dice que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces Dios usó este censo para traerlos para atrás, para que naciera Jesús donde se había proclamado que iba a nacer. Y esta profecía fue dada 700 años antes de su nacimiento. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Imagínate, desde los días de eternidad. La eternidad no tiene principio y no tiene fin. Así es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ven? No tiene principio y no tiene fin. Aún diferentes estudios que hemos visto, Él es creador. Él es creador. Pero Dios es fiel. Fiel en cuanto a su palabra. Cuando Él dice que algo va a pasar, se va a cumplir. Y es la razón que es tan importante. ¿Por qué? Porque podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Quién iba a pensar que en tomar un censo se iba a cumplir la promesa de Dios? Pero esta era parte de su plan. José y María vivían en Nazaret, y en ir en Belén tan tarde en el embarazo de María, este no era un buen plan para ellos. Y uno se rasca la cabeza cuando Dios nos pide que hagamos algo. Pero Señor, ¿este no va a ser un buen plan para mí? No, al revés. Este era el mero plan de Dios. Y lo cumplió en ponerlo en el corazón del rey en hacer un censo para que se cumpliera su palabra. Proverbios 21:1 nos dice así: como los repartimientos de las aguas hacia hasta el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Fíjate,
Dios puede mover aún el corazón de un rey. Dios cumple, va a cumplir. Y aquí lo hizo y lo cumplió en mover el corazón de un rey. Yo digo en esta mañana, ¿cuánto más no nuestro corazón? ¿Cuánto más no nuestro corazón? Quizás Dios ha prometido algo contigo en tu vida o la vida de tus hijos y no puedes ver o entender el plan. Ni sabemos cómo se va a hacer, cómo se va a cumplir en este mero momento. Pero Dios es fiel. Y si Él lo ha dicho, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y fíjate, este es el camino a Belén. Este es el mero camino que cada uno de nosotros tomamos. El camino a Belén. Es el camino de poner nuestra fe en Él y el camino de madurar. Jesús quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Que creamos su palabra, que nos detengamos de ella. Él desea, fíjate, lo mejor para nosotros. Él nos ama. El versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Podemos decir que esta es una procesión de todas las personas que regresaban a Belén. Todos tenemos un viaje a nuestro propio Belén. Tenemos un Belén, todos tenemos un Belén. Belén es el lugar donde recibiste al Señor Jesús como tu Salvador. Es el lugar de tu nacimiento, es donde naciste de nuevo. Ese es tu Belén. Yo le doy gracias a Dios por mi Belén. Increíble. Mi Belén, donde yo nací de nuevo, no fue en el estado de California, no fue en México. Fue en el estado de Kentucky, en una iglesia pequeña bautista. Ese es mi Belén. Pero cada uno que hemos nacido de nuevo nos recordamos de nuestro Belén, donde Dios cumplió su obra en nuestras vidas, donde movió nuestro corazón. Y podemos decir, ahí nací de nuevo. Belén quiere decir casa de pan. Y no puede haber un mejor lugar que Jesús pudiera haber nacido, porque Él se declara ser el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús vino de la casa de pan para ser el pan de vida. Es lo más básico que necesitamos para sostener vida. Pan. La promesa que todos tenemos. Jesús nos va a llevar a un viaje y va a ser a nuestro Belén. Quizás en esta mañana aquí es tu Belén. Quizás. Pero es el lugar donde conozcas y aceptes a Cristo como Salvador. El versículo 5 nos dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí vemos el plan de Dios desarrollándose. El versículo 6 dice: y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, estando ellos allí. Vemos que todo es en el tiempo de Dios y se cumple su voluntad. Muchas veces no sabemos, no entendemos por qué estamos en estas circunstancias. ¿Por qué estamos en esta situación? Ay, Señor, ¿por qué? Pero el que sabe es el Señor. Dios sabe por qué nos tiene ahí, aún en este mero momento. Pero vemos que se cumplieron los días de alumbramiento. Vemos el horario de Dios a su perfecto tiempo. Se llevó, se cumplió. Uno encuentra paz cuando se encuentra en Cristo Jesús. Dios los lleva
al pueblo correcto en el tiempo correcto. Porque hay paz en el Señor. Quizás muchos de nosotros nos hubiéramos molestado. ¿Cómo que no hay lugar? ¿Cómo puede ser y no ponernos a alegar? No sabiendo que estamos en el plan de Dios. Hay veces las dificultades y las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué? El versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, aquí vemos, fíjate. Y dio a luz a su hijo primogénito. Esto no nomás la historia del nacimiento de su primer hijo, esta es la historia del cristianismo, es donde nace el principio de nuestra fe, en creer esta doctrina de que Cristo nació de una virgen, que Dios se hizo carne, Emmanuel. Si no creemos esta historia, en realidad no somos cristianos. No hemos recibido al Cristo Jesús de las Escrituras. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María a su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra doctrina que verdaderamente tenemos que creer. Doctrina sana. Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es del griego Josué, que quiere decir Jehová Salvador o Jehová salva. Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. Cristo, el ungido, Mesías, su nombre es Jehová Salvador, el Mesías. Lucas 1:34 al 35 nos dice así, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No un hijo de Dios, pero el Hijo de Dios. Esta declaración lo hace divino como el único Hijo de Dios. Este evento, esta doctrina, una vez más la conocemos como la encarnación. Dios se hizo hombre. También él nació de una virgen. María concibió del Espíritu Santo. Y tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña, porque si creemos que Jesús solamente es un hombre, entonces no hay perdón de pecado. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Pero Jesús, siendo Dios en carne, deidad, no había pecado en él. Y todavía, si crees que Jesús solamente es un hombre, todavía estás perdido en tus pecados. No hay salvación. Pero este es el regalo de Dios a Jesucristo. El que Él ha venido a salvarnos de nuestros pecados. La promesa de Dios que nos dio de darnos un Salvador. Un camino para regresar y tener una relación con Dios, el Padre. Este es el mejor regalo que podemos recibir. También es el mejor regalo que podemos compartir. En recibir este regalo tenemos vida eterna. Vemos que la Escritura dice, y lo envolvió en pañales. Ahora, esto suena extraño para nosotros, ¿no? Pero no quiere decir que lo envolvió en pampers. No es lo que está diciendo. O zapetas. Pañales eran tiras de tela o de trapo y se envolvía el niño para protegerlo y mantenerlo calientito. Era como se envolvía. Y lo acostó en un pesebre. Pesebre era el comedero donde comían los animales. Eran hechos de piedra o de madera. Y
para nosotros, increíble. Pensar de acostar a un niño recién nacido en un pesebre. Cuando somos padres nuevos, tenemos tanto cuidado de nuestro primer hijo o hija, ¿no? Tanto cuidado de ellos, lavándonos las manos todo el tiempo y teniendo cuidado que no se vayan a ensuciar, que no se metan esto a la boca. No, llega el tercero y cuarto y no, comiendo tierra. Está bien. Yo creo que ya desarrollamos, ya crecimos un poquito, maduramos y está bien, déjalos. No, pero déjalos. No. Increíble. Pero el pesebre habla de su vida y lo que él iba a cumplir. Habla de su vida humilde. Porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Y es lo que Él quiere de nosotros, que vayamos a servir, no buscar ser servidos. En su muerte también se ve la humildad de Él. Murió la muerte de un criminal y murió entre medio de dos ladrones. Este rey no se montó sobre un caballo, pero sobre un burro. No tenía corona de oro, pero una de espinas. Pero vemos que dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si lo vemos hoy en día, no hay lugar para Él. Personas están celebrando Navidad sin Cristo. Personas están celebrando Navidad. O dice una Navidad, ni aún reconociendo que el Creador del universo, Dios, se hizo carne. No hay lugar para Él en nuestras relaciones, en nuestros hogares. Siempre lo queremos tener con nosotros, pero mañana, pensando que tenemos otro día. Pero mañana no es prometido a nadie. Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros. Y este regalo es su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Te lo regala. Es un don. Pero vas a tener que aceptar este regalo. ¿Te imaginas? Poner un regalo debajo de un árbol. Y no ir a agarrarlo y tomarlo. Ahí se queda. Y así es Jesús. Ahí se queda. Porque personas no lo aceptan. No, pero yo creo. Pero no lo has aceptado. Segundo punto, el regalo de Dios. Paz. Versículo 8 nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había pastores en la misma región. Dios, ya vimos, escoge lo más simple, lo más sencillo en la vida. Y digo esto, ¿por qué? Porque escogió pastores para ser los primeros testigos de este evento. Pastores eran las personas más bajo que uno podía ser. Los judíos religiosos decían, pues apestaban. No se bañaban. No se podían identificar con ellos. Pero increíble, ¿no? Hoy día vienen todos, los miro alrededor con su corbata, traje, bien vestidos, peinados. Se bañaron, gloria a Dios. Están aquí. Pero fíjate, lo que vemos aquí es el corazón de Dios. Él escoge a las personas que el mundo rechaza. Él toma lo simple y sencillo de la vida y lo usa para su gloria. Entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿qué está diciendo de mí? No, pues ahí estoy yo también contigo. El versículo 9. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor,
Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjate, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y esta es la iluminación de Dios. La luz vino al mundo y tuvieron gran temor. Lo que vieron fue la iluminación de Dios y les dio mucho miedo en ese mero momento. El versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas, buenas noticias. Dios ha proveído por nosotros el camino para ser salvo de la muerte y nuestros pecados. Buenas noticias. Es bueno oír buenas noticias. Oh, qué bueno, me da gusto. Pero para que haya buenas noticias, tiene que haber malas noticias. No podemos perder el enfoque de eso. Pero vemos aquí las buenas noticias de gran gozo. Este gran gozo será para toda eternidad al que sea salvo de sus pecados. Que será para todo el pueblo. Este regalo es para todos. Jesús vino y pagó el precio, el pago por todos nuestros pecados. El versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fíjate. Nos ha nacido. Este regalo es para ti. Es para ti y para mí. Es un regalo que recibes solo si conoces que estás en necesidad. Soy un pecador. Ahora estos pastores ya estaban listos para recibirlo. Ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Estás listo? Este regalo es para todo pecador, los que reconocen que necesitan a un Salvador. Esta es la necesidad de toda persona. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero se puede encontrar la solución de esta necesidad aquí en esta Navidad. Versículos 2 y 13 dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, pausa, pausa. Los ángeles celestiales se aparecieron. Ya no aguantaban, no podían contenerse y querían alabar y declarar a Dios de lo que Dios estaba haciendo. Pausa. Y de repente, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos y nosotros vivimos en tiempos que toda persona desesperadamente necesita paz. Paz. Te pregunto en esta mañana, ¿necesitas paz en tu vida? Comienza con Dios en nuestra vida. ¿Quieres paz en tu hogar? ¿Paz en tu trabajo? ¿Paz en tu matrimonio? ¿Paz con tus hijos? Todos necesitan recibir este regalo de Dios, Jesús. Y en recibirlo tendrás paz. Fíjate, yo creo que es este versículo que es la gran atracción hacia la Navidad para muchos. El deseo de tener paz. El mero hecho que dice aquí, y en la tierra paz. Paz en la tierra es lo que muchos desean. Entrevistas, ¿no? Sea el que sea. ¿Qué más deseas en el mundo? Paz. Que haya paz. Aunque parece ser algo imposible,
De todos modos, es el anhelo de todos en el mundo. Tener paz. Ahora hay una gran paradoja aquí. Fíjate, uno de los nombres de nuestro Salvador es Príncipe de Paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Están declarando. Y en la tierra paz. El Príncipe de Paz ha nacido. Pero también hay varios lugares que Jesús mismo nos dijo que no vino a este mundo a traer paz. Mateo 10:34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner una disensión entre al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿qué es una contradicción? ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Qué no se llama príncipe de paz? Lucas también nos dice, Lucas 12:51 al 52, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Quién no tiene división en su familia? No hay paz. ¿Parece ser una contradicción? No. Para entender y reconciliar todo esto, tenemos que entender que es la paz con Dios. Paz con Dios. Versículo 14, cuando dice, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate, los ángeles en la primera noche buena, sí estaban anunciando la paz, una paz que está disponible a toda la humanidad. Dios, por medio de su Hijo Jesús, está dispuesto a ser reconciliado con nosotros, o nosotros con Él. Y en ser reconciliados con Dios, nosotros también podemos vivir en paz con otros. Porque ahora hay una paz en mi vida. La palabra de Dios dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Pero el gran problema que obstruye tener paz en este mundo es el pecado. El pecado. ¿Recuerdan que hay buenas noticias? Ahora aquí se encuentran las malas noticias. Porque todos hemos pecado. Isaías 57:20 al 21 dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. ¿Qué más desean? Paz. Pero porque están perdidos en sus pecados, no hay paz. Así que podemos entender que hay una promesa de paz, pero es condicional. Si tú quieres seguir viviendo en guerra con Dios o contra Dios, rompiendo y desafiando su santa ley, jamás podrás conocer esta paz. Jamás. Es más, la vida va a ser muy difícil para ti. Proverbios 13:15 dice así: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es duro, es difícil. ¿No te quieres arrimar a Dios? La vida va a ser duro, muy difícil. Muchos se encuentran en este camino duro porque son transgresores. No quieren reconocer que están peleando contra Dios en vivir en sus pecados.
Es más, es todo lo que conocen. ¿Por qué? Porque están viviendo en carnalidad, viviendo en pleitos, contiendas y guerras. Santiago 4:1-3 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatáis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedéis mal, para gastar en vuestros deleites. La vida es dura y difícil para el incrédulo. No hay paz. Si vamos a experimentar la paz prometida en la primera Navidad, tenemos que venir a Jesús con fe, en fe. Podemos comenzar, te voy a decir, el trabajo duro de arrepentimiento y crecimiento a la madurez. Y es trabajo duro vivir en arrepentimiento. Remordimiento es más fácil. Me siento mal de lo que he hecho y no cambio. Pero el arrepentimiento, reconozco que en este camino voy mal. Señor, perdóname. Y soy reconciliado una vez más. Pero a lo mejor nunca lo has hecho. Si no lo haces, vas a continuar en esta vida dura y difícil. Romanos 5:1-2 dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí podemos ver y entender el gozo verdadero de la Navidad. Comienza en esta fe en Cristo Jesús. El gran plan, que Dios se hizo hombre, la encarnación, pero vino con un propósito. Muchos desean la paz de Navidad, pero sin Cristo Jesús nunca jamás la pueden alcanzar. Para ellos, sin fe, la paz simplemente es un sueño bonito. Es todo lo que es. Pero ya que uno recibe a Jesús, en Jesús la paz se hace una realidad. Como Él mismo nos dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Fíjate, la paz, descanso, tranquilidad, el bienestar que viene de una relación propia con Dios. Es lo que Jesús nos ha dejado en Él regresar al Padre. Paz con Dios es salvación. Paz de Dios es caminar en confianza con Él, teniendo una relación personal con Él. Y Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esta es la paz que satisface, que dura, es eterna. Yo no las doy como el mundo la da. El mundo solamente puede ofrecer una paz falsa. La base de esa paz son las circunstancias. No podemos confiar en la paz que ofrece el mundo. Primera de Tesalonicenses 5:2-3 dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es la paz falsa que te ofrece el mundo. Esta es la paz falsa que uno mismo está convencido que estoy bien con Dios y no lo estás. Tiene que haber quebrantamiento por nuestros pecados para que nos traiga al arrepentimiento. Señor, perdóname. Jesús nos dijo
No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús compartiendo con ellos que Él es Dios, que Él iba a ir a preparar un lugar para ellos. El cielo es real y que iba a regresar y los llevaría donde Él está. La palabra de Dios nos habla de la casa de papá. La referencia, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, sé que le hemos dado una buena correteada a la palabra de Dios en esta mañana, a las Escrituras, pero es para poder entender esta paz que fue prometida, que puede ser tuya esta Navidad. La paz navideña, fíjate, no tiene que ser un sueño, puede ser una realidad. Es cuando tienes paz con Dios, que vas a poder tener paz con los demás. Finalmente, los ángeles en la primera Navidad anunciaron, fíjate, no solamente la paz con Dios, pero paz con los demás, pero paz en la tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo paz con Dios, porque he creído en Él. He recibido a Jesús de la Biblia, de todas estas doctrinas que son esencial, que no podemos negar. Ahora aquí podríamos terminar, y son los versículos que íbamos a cubrir, pero se me hace importante ver la última sección aquí, porque también es otro regalo. Es el regalo de vida. Fíjate lo que dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido. Ellos querían entender lo que había pasado, lo que había sucedido. Y nosotros tenemos que hacer lo más que podemos con las oportunidades que Dios nos da. No perder tiempo, pero ir, movernos, responder al tiempo correcto y en el lugar correcto. Aquí te encuentras en este día. Tenemos que mantenernos abiertos para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjate el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Apresuradamente. Así comenzó la primera Navidad y no han cambiado. Pero hallaron el regalo que fue prometido. Ellos hallaron a lo eterno y dejaron lo terrenal atrás. Les dije ayer en la noche, gracias que dejaron los tamales en casa, ¿no? El horno prendido, el estufa, está bien. Podemos regresar y vamos a regresar. Tan importante. Pero ellos no se preocuparon por las cosas del mundo. Ellos fueron a encontrar lo eterno. Y esto es lo que se me hace increíble, viendo las noticias. En las noticias anunciaron que casi 90% de las iglesias no están abiertas hoy día porque es Navidad. ¿What? ¿Buscan lo terrenal entonces? ¿Y no lo eterno? Estamos aquí, ya casi vamos a terminar el año. Podemos decir, vamos terminando bien, porque estoy buscando lo eterno. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero es aquí. Ellos hallaron lo eterno en Cristo Jesús. Pero quizás hay algo que tienes que dejar en el mundo y no regresar a esas cosas. Yo digo, ven y encuentra lo eterno.
Si estás escuchando sobre el internet, lo estás viendo en vivo, estar en casa no es iglesia. Aquí está la iglesia, congregándose, buscando lo eterno en Cristo Jesús. Es tan importante buscar lo eterno aquí, en este día. Versículo 17 y 18 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. No son los regalos, no son los arbolitos, no son las luces, y no hay nada mal en eso. Siempre y cuando no pierdamos el significado de la Navidad. La razón por la Navidad es Jesús. La Navidad nos debe de maravillar de la grandeza de Dios cada año en que ha nacido el Salvador del mundo. Es un tiempo especial para reflejar todo esto, meditar sobre estas cosas. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es lo que María hizo. Tenemos que guardar estas cosas, tenemos de tenernos de esta verdad de la Navidad. Es fácil perdernos en el comercialismo. Gastar dinero que no tenemos para impresionar a personas que aún ni nos caen bien. No. Las ideas del mundo. Tenemos que guardar la razón por qué Jesús vino a este mundo y por quién vino. María lo meditaba en su corazón y es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y cada uno tiene que llegar a su propia conclusión. ¿Por qué? Porque la salvación es individualmente. No podemos ser salvos para alguien más. No puedo ser salvo por mis hijos. Ellos tienen que hacer su decisión individual, tanto mis nietos. Tenemos que individualmente venir a la realidad de que la palabra de Dios es real. ¿Pero has meditado sobre lo que la Biblia dice de Jesús? Tienes que hacer una decisión. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? Versículo 20 dice, volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es cuando recibes el regalo de Dios, lo glorificas y lo alabarás, así como estos pastores. Y volvieron. Regresaron a su trabajo, a su oficio, a su hogar, a sus familias. Y es lo que vamos a hacer en unos momentos. Pero Dios desea que regreses. Pero no regreses en la misma manera en que viniste. Pero que lo glorifiques y lo alabes. Que compartas con la gente alrededor de ti de las cosas que Dios hace aún en tu vida. La grandeza de Dios en nuestra vida. La salvación de Cristo Jesús a mí personalmente. ¿Qué es la aplicación con todo esto? Primero, Dios tiene un regalo para ti. Ese regalo es Jesús. Yo te invito a que recibas este regalo. 2, Dios te quiere dar el regalo de paz, paz en tu vida. Paz para el creyente porque ya no somos enemigos de Dios. El mundo desea tener esta paz, pero si no hay arrepentimiento y creer en Jesús como Salvador, la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, no hay salvación. Dios te quiere dar el regalo de vida, vida eterna en Cristo Jesús, y es lo que te ofrece. Fíjate, te ofrece el regalo de Jesús, el regalo de paz en tu vida y de vida eterna. ¿Qué mejor regalo
No hay un mejor regalo que podamos recibir. Si no lo tienes, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí que quieren orar contigo para que aceptes ese regalo en esta Navidad. Jesús es el mejor regalo que puedes recibir esta Navidad. No lo vas a encontrar bajo el árbol, no está ahí. Pero Jesús vino y nació y celebramos su nacimiento porque Dios se hizo carne con el propósito de darnos paz y vida eterna, perdón de pecados. Amén.